En esta oportunidad está con nosotros el doctor Guillermo Nugent, maestro universitario especializado en ciencias sociales y además ejerce la psicoterapia psicoanalítica. Acaba de publicar 20 años después la segunda edición ampliada de su Laberinto de la Choledad, ¿no? Le manifestamos nuestra complacencia de tenerlo aquí como invitado y vamos a formular algunas cuestiones relativas a esta publicación. Dice Garcilaso en sus comentarios, ¿no?, que el término cholo, aunque esto no ha sido después confirmado por los especialistas, pero es una etimología de Garcilaso, ¿no? Dice que procede de las islas de Barlovento, ¿no? Bueno, vamos a suponer que es así. Y agrega que siempre se tomó en mala parte y que se designaba con este término al perro, dice, y no de los perros castizos, sino lo que él llama los perros muy gozones y bellacos, o sea, lo que llamaríamos un perro chusco, ¿no? Entonces ese era, digamos, el significado de cholo, ¿no? Hace siglos, ¿eh? Porque, bueno, este es un testimonio de hace siglos, ¿no? Y luego menciona el hecho de que los españoles lo usan por infamia y vituperio, ¿no? O sea, para vituperar e infamar, ¿no?, a quien ellos consideran de ínfima categoría, ¿no? Bueno, cuando hoy se critica el carácter no halagüeño, ¿no?, y despreciativo del vocablo, ¿no?, creo que se ignora, ¿no?, digamos, que ese carácter lo tenía desde hace siglos. Entonces nosotros no hemos dicho sino heredar una carga negativa, peyorativa, ¿no? Lo cual no significa decir pues, que eso esté bien, lo que significa que pues, es un hecho, ¿no?, que nos viene de siglos atrás. Entonces, esto sumado a este otro hecho, que si uno hace una especie de repaso, ¿no?, como dicen los aviadores, un vuelo de reconocimiento, uno ve que el término o el asunto del cholo ha desenvuelto, ha desarrollado el interés y la curiosidad en forma muy espaciada, muy de vez en cuando, ¿no? Le voy a poner dos ejemplos. En 1929, Luis Alberto Sánchez, en la Revista Mundial, publica un artículo titulado La aparición del cholo. Y en resumidas cuentas dice que después de tantos años de estar hablando del problema indígena y después de haber leído todos los números del deber pro indígena, bueno, ya parece que eso pasó, dice, y ahora ha aparecido el cholo. Entonces hemos comenzado a hablar del cholo. Y enhorabuena, pues porque ya estaba un poco pesado el otro tema, ¿no? Bueno, eso lo decía en el año 29, ¿no? Y el otro dato que quiero comunicarles es en 1962, José Barallanos publicó su libro El Cholo y el Perú, ¿no? Lo publicó, claro, lo publicó en Buenos Aires. Yo por entonces frecuentaba la librería de don Juan Mejía Vaca y él me dijo que había recibido en consignación 5 ejemplares. Esto me lo contó años después. Siempre nos reuníamos ahí en ese café en la esquina de la calle de los huérfanos. Bueno, y me decía, ve usted, Negre, para vender esos 5 ejemplares del libro de Barallanos yo me demoré 3 años. Eso demuestra, me decía, que el tema del cholo no interesa, o interesa muy poco, pues, ¿no? Entonces yo francamente no sé, aquí nadie se ha ocupado de eso. Entonces una cosa pues que no tenía, digamos, prensa, ¿no? Y eso le estoy hablando a mediados más o menos de la década de 1960, ¿no? Sí, pues, efectivamente. De modo que este interés ha sido un interés muy espaciado. ¿A qué cree usted que se ha debido? Una buena pregunta. Mi trabajo surge porque me llamaba la atención la frecuencia con la que nuestras relaciones cotidianas nos referimos a
usamos la palabra cholo, chola, con un abanico de significados realmente amplio. Y en las ciencias sociales pues casi no existía la mención. Había un par de excepciones, un trabajo de Quijano, de Barayanos que usted menciona. Fíjese, me acabo de enterar de lo de Sánchez, es una muy útil referencia. Pero en general, digamos, como que mi punto de vista es que cuando en el Perú hablamos de gente de carne y hueso, usamos cholo, chola, cholito, cholita. Y cuando hablamos abstractamente, ya desaparece el cholo, chola. Entonces, de alguna forma, yo lo que quería era tratar de entender la complejidad de nuestro mundo social de relacionarnos, haciendo mención al hecho de que, oigan, dense cuenta, hay cholos y cholas, ¿no? Ahora, usted dice en la página 36 que la singularidad de Vallejo fue el haber sido el primero en realizar afortunadamente el encuentro de una identidad provinciana muy ruralizada con la cultura urbana moderna. Vallejo, según usted, es la configuración más característica de una choledad. Pero ve usted, y en otro contexto, en este mismo contexto también lo menciona usted, ¿no? Pero hubo por entonces, y más o menos en la misma época, otros nombres de ilustres provincianos, a quien nadie, creo yo, ¿no? Y usted tampoco, ha considerado como representación o como encarnación de la choledad, ¿no? Le menciono a Valdelomar, 1888, Mariátegui, Moquegua, 1894 me parece, 95, no recuerdo bien, y el poeta arequipeño Alberto Hidalgo del 97. Ellos también pudieron ser representantes de la choledad. Entonces, ¿por qué Vallejo sí y los otros no? Eso era porque me parece que en ese pasaje que usted menciona, Marco Aurelio, hay una referencia como se hablaba antes de el indio Vallejo, ¿no? Y cito una parte en que Mariátegui se refiere a Vallejo como el indio Vallejo. Y hoy en día, pues nadie se le ocurriría referirse a Vallejo como el indio Vallejo, en todo caso será el cholo Vallejo. Entonces lo que quería era ver un poco cómo había ese tránsito de caracterizar a un personaje como indio, que es algo que no lo habrían aplicado los contemporáneos ni a Valdelomar ni a Hidalgo, y cómo había habido esta mutación en la palabra, en la forma de adjetivar a Vallejo, ¿no? De calificarlo de indio primero, luego de cholo, ¿no? Y de hecho hoy en día probablemente la mayor parte de gente que se acerca al Logro Vallejo, pues dirá, sí, pues es el cholo Vallejo, ¿no? Aunque yo he notado, y he conversado de esto con más de un especialista de los importantes en Vallejo, que hay un rechazo a hablar del cholo Vallejo, porque de todas maneras son deudores, ¿no? de esta choledad menospreciativa. Entonces, habla del cholo Vallejo, ¿no? A ninguno de ellos yo le he oído decir el cholo Vallejo, ¿no? Bueno, tienen sus razones particulares. En la página 49, usted dice: la suciedad parece haber tenido entre nosotros un alto valor significativo. No es solo la curiosa costumbre más o menos extendida en el centro de Lima de tener las azoteas como gallineros urbanos y en general tradicional depósito de cachivaches. La dimensión más resaltante de la marginación social fue la suciedad. Usted sabe que don Héctor Velarde, ¿no? El distinguido arquitecto, es, tremendamente dejado de lado, no apreciado lo suficiente. Él decía que las azoteas de Lima eran el inconsciente de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, y dice usted, pues la dimensión más resaltante de la marginación social fue la suciedad. Vea, yo tengo un ensayo titulado Cuestión de olfato y demuestro que la suciedad, tanto la material cuanto la no material, tiene un gran poder adictivo. Y eso hace tan difícil combatir la suciedad.
¿no? Porque claro, por los textos que he leído de sus libros, cuando usted se ocupa, y muy bien, de la sociedad, usted se ocupa de una corriente permanente de sociedad, no es una cosa ocasional, ¿no? Porque creo que todos los textos antiguos de Lima, antes del agua y el desagüe, ¿no? Nos pintan la ciudad pues que era pues un asco, ¿no? Imagine usted la Plaza Mayor y corrían ahí las inmundicias y todo. Pero hay una, ¿no? Permanente vocación por la sociedad. Pero repito, ¿no? Hay también un poder adictivo. Vea, le cuento. En el siglo XVI, en España, era tal el hedor de las calles por el amontonamiento de basura, que la gente distinguida iba por ellas oliendo una bota o borracha de ámbar. Y cuando las autoridades municipales procedieron a limpiar las calles, el pueblo protestó vivamente, porque el pueblo se orientaba por el distinto olor que salía de cada barrio y de cada calle. Entonces, por acá se va a tal parte, por acá está otra, ¿no? Pero si vas a nivelar todo, entonces no me voy a orientar, pues, ¿no? Y estuvieron en contra de que se limpiaran, ¿no? Entonces, habían terminado acostumbrándose a la basura. Vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Nugent sobre el laberinto de la Soledad. Bueno, le decía, ¿no? Que había pues, o hay un gran poder adictivo de la basura, y eso está perfectamente, no solo en el caso de España que mencioné hace un momento, sino también Corbán se ha referido a esto mismo en Francia, y otros autores lo han hecho en relación con Alemania, ¿no? Se ha llegado a decir que en esa época había tal cantidad de heces fecales en las calles que no se veía el pavimento. Así. Está perfectamente documentado. Pero hay otra basura, pues es la basura material o el desperdicio, la inmundicia, ¿no? Y es la basura de los medios, ¿no? Es la basura mediática y particularmente la televisiva, ¿no? Y entonces, claro, tanto estar expuesto televidente a la basura, termina gustando de ella y se vuelve adicto a la basura, ¿no? Y lo peor, y eso también yo lo he dicho, es que muchísimos terminan con una grave alteración del sentido del olfato, que se llama la cacosmia, en virtud de la cual uno comienza a percibir como agradables y fragantes los olores más nauseabundos. Entonces lo que, claro, estando bien uno, le parece nauseabundo, al cacósmico le parece bien oliente, ¿no? O sea, es una inversión completamente de las percepciones, ¿no? En este caso, una cuestión sensorial, ¿no? Vea, Unamuno decía que el hombre es el animal guardamuertos, y es cierto. Pero igualmente se podría decir que el hombre es el animal basuralicio por excelencia, ¿no? A él es el animal que le encanta la basura, ¿no? Tiene una vocación por la basura, ¿no? ¿Usted cree que esto es antiguo, moderno, que esto es subsanable o que ya no hay remedio? Bueno, porque acá, perdón, usted dice en la página 52, la percepción de la suciedad se convierte en la condición de reconocimiento de la identidad. así es. Claro. Así es. Porque hay personas que son vistas como más puras o más impuras o más limpias o más sucias. Alberti Algo decía que, por ejemplo, a un boliviano es fácil reconocerlo, aún estando con los ojos vendados, pues el olor. Porque los bolivianos, decía algo, huelen de una manera muy característica. Pero también lo mismo se ha dicho del indio, ¿no? Del indio en nuestras sierras también se ha dicho por el olor. Bueno, pero cada ciudad, en cada país hay un olor característico. Claro, sí. Sí, pero esto se decía, digamos, de una manera completamente peyorativa, sí. Sí, peyorativa, ¿no? Sí. En la página 55 usted dice, el Estado no se ha caracterizado por su carácter rector, sino por su capacidad para relegar las demandas. Esto ha generado una especial distinción limpio-sucio, que se ha traducido en una capacidad para reconocer como normal el descuido y el maltrato corporal como experiencia cotidiana. Así es. Es una especie de deber ser negativo. Ahora, al cabo de 20 años
de haber escrito esto, ¿usted diría que esto se mantiene igual o que ha empeorado o tal vez ha mejorado? No sé. Yo creo que respecto del cuidado corporal hay algunas mejoras. A mí me parece que las galerías de Gamarra han hecho una revolución cultural silenciosa en el país en términos de difundir una lógica de la moda para vestirse. Pero hay otras áreas donde desgraciadamente me parece que esta apreciación que hago se mantiene vigente. Por ejemplo, la calidad del transporte público. Es decir, no es solamente que los vehículos vayan llenos en horas punta, eso ocurre en cualquier lugar del mundo, sino cómo son los asientos, cómo es el estado de los micros. Es de una precariedad, pero una precariedad que casi parece estudiada, es decir, hecha adrede para el maltrato corporal. Y sí me parece que en la vida cotidiana hay mucho maltrato corporal. Ha habido algunos cambios, por ejemplo, de cuando yo escribí esto a la fecha, se han recuperado varios parques en Lima, ¿no? Antes eran terrales, en fin, ahora por lo menos están un poco más verdecitos. Pero en general no es el país, excepto quizás en algunas áreas de la Amazonía, pero no hay un cuidado armonioso corporal. Es decir, nos cuesta trabajo llevarnos bien con el cuerpo. No hay una armonía, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Pero usted también no cree que, por ejemplo, con la difusión de la corriente del higienismo, y de esto hablaba el otro día con Margarita Segarra, que es feminista y autora de varios textos sobre la mujer en el Perú, ¿no? Mencionábamos el caso de María Jesús Alvarado. Sí, tiene un discurso, digamos, de higienista. Sí, claro que sí. ¿no? Y que era muy característico de la época, ¿no? Y había también mucha influencia nórdica. El siglo del niño nos vino de Suecia, ¿no? Entonces se comenzó a valorar el niño. Porque antes el niño era un adulto pequeño. Así es, sí, así es. Y después se comenzó a encumbrar a la juventud, cosa que nunca se había hecho. Entonces también esto está sujeto, digamos, no a ciclos normales en la evolución biológica, sino también a pautas culturales, ¿no? A modas o a corrientes, ¿no? Entonces igual acá, yo le mencionaba de paso, en el intermedio, ¿no? Que Federico Montt, uno de los periodistas más ilustres que ha tenido este país, hablando de la mujer limeña, decía que la mujer limeña nunca se caracteriza ni se caracterizará por ser limpia, en el mismo sentido en que son limpias las mujeres nórdicas, decía. Entonces la mujer limeña, para que lo sea de veras, tiene que ser algo sucia, ¿no? Entonces hay ahí, digamos, un olor atractivo a través de la sociedad, que eso lo supieron perfectamente hacer los especialistas en perfumes de Francia, y esto recuerdo que lo refería el doctor Marañón, cuando mandaron al mercado un perfume que era olor axilar, de sudor, y tuvo gran acogida, porque dice que excitaba. Bueno, y acá precisamente, pues no solamente hay que depilarse, no las mujeres, sino pues echarse 20.000 desodorantes para no oler, ¿no? Entonces es como pelar, ¿no? Una manzana, hay que comerla pues con cáscara. Entonces igual acá eso mismo, pero con olor. Bueno, de repente el señor More que usted menciona está en esa expresión haciendo alusión a sus preferencias íntimas, pero lo cierto es que la limpieza corporal... No, pero perdón, doctor, vea, creo que no es así, porque él mismo, por ejemplo, tiene un artículo muy bueno sobre la bondad y el jolgorio de ir a pasar un domingo en la tarde en el cementerio. Y antes era, digamos, una práctica muy habitual, reunirse las parejas, los enamorados y pasearse por el presbítero.
cosa que ahora no sería imaginable o fácilmente imaginable. De modo que de repente eran tendencias de época. No creo que haya sido porque se le ocurrió al señor Moore o por su vida personal, ¿no? Bueno, las costumbres cambian, eso es real. Y en el caso del higienismo, sí me parece que la higiene corporal era una forma de tomar responsabilidad o hacerse cargo de el propio cuerpo individual, la propia corporalidad, ¿no? Que es algo que para hombres y mujeres, pero especialmente para mujeres, era pues algo muy, muy importante, ¿no? El que pudieran sentir que su cuerpo dependía de los cuidados que ellas se dieran, ¿no? Usted en la página 64 dice que el cholo es el migrante que aprende a criollarse, ¿no? Usted dice que llegaban a la capital, ¿no? Y lo hacían en condición de indígenas urbanos en tránsito, así es. ¿no? A plebe criolla. Así es. Y eso era lo que tenía que ocurrir para que todo siguiera el orden y armonía de la fantasía colonial. Así es. Y usted agrega, incluso décadas más tarde, todavía se insistía en definir al cholo como el migrante que aprende a criollarse, pero no era explicación suficiente. Efectivamente no lo era. Y el término llegó a significar, y creo que todavía tiene esa acepción, sufriente y quejoso. Vea, el poeta Cisneros, hablando un día de Vallejo, dijo que era un cholo llorón, cosa por la cual lo criticaron mucho los vallejistas. Y a esto se agrega el hecho del éxito que tuvo Luis Abanto Morales. Así es. Cuando interpretó Cholo soy y no me compadezcas, ¿no? Bueno, entonces vemos que el vocablo cholo pues es polisémico, ¿no? Tiene pues una semántica muy rica, pero esta acepción de cholo llorón no ha desaparecido. Lo que quiero dar a entender con la expresión que usted ha mencionado, Marco Aurelio, es cómo, y estoy convencido de esto, la mayor transformación cultural que ha tenido Lima en el último medio siglo fueron las migraciones. Así es. Y que se han replicado en otras ciudades del Perú. Esas migraciones crearon un producto cultural absolutamente no previsto, nuevo, que son pues las ciudades peruanas de ahora, que no es ni plebe criolla ni es mundo indígena ruralizado, sino es esta choledad justamente, ¿no? Es un universo cultural, emocional, social, del que todos participamos y que es una hechura realmente reciente. Como le digo, es de 1940, 50, quizás en adelante, y que le hago al Perú, no solamente a Lima, sino al Perú, una configuración muy particular. Por ejemplo, yo me atrevería a decir, aunque desgraciadamente el censo no incluye esa pregunta, no hay lugar del Perú en la actualidad donde no haya alguien que no tenga un pariente en Lima. Un pariente o un prío, digamos, ahijado, madrina, padrino, qué sé yo. Es un país muy, muy interconectado, de lo cual no siempre somos conscientes. Y eso ha hecho que las propias identidades, la manera de identificarnos colectivamente e individualmente, sean muy fluidas. Quizás por eso en el Perú, a diferencia de países vecinos como Bolivia y Ecuador, tan parecidos en la continuidad andina, sin embargo, ahí aparecen divisiones muy claras entre cambas y collas o entre costeños y serranos, porque son países que no han tenido el dinamismo de la migración interna del Perú y que realmente es una transformación, yo diría, radical, la más importante del siglo XX peruano, ¿no? Haremos ahora la segunda interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Nugent, que en la página 68 de su libro dice: la desgracia criolla es algo más que un estado de ánimo, es una manera de interpretar la realidad, una especie de sensación
algo que se presenta como aparentemente difuso, pero que goza de plena vigencia social. Así es. La peculiar sensibilidad que poseemos para recordar determinadas desgracias. Bueno, vea usted, doctor, este pasaje me recuerda lo que decía Pablo Macera en Las Furias y las Penas. Decía, en el Perú lo normal es sentirse mal y la salud es una forma incorrecta de adaptación. Y aquel que, estando en el Perú, diga que es feliz es un miserable. Ni siquiera es un tonto, no es un miserable. ¿Usted cree que esto sigue siendo cierto? Bueno, la expresión que usted me menciona de Pablo Macera, yo creo que es la más cruda traducción de ese espíritu de la desgracia criolla. Porque si lo que Pablo Macera dice fuera cierto, uno podría entender todas las transformaciones que ha tenido la ciudad de Lima en el último medio siglo. Es decir, todo el crecimiento en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, lo ha hecho gente que ciertamente estaba muy entusiasmada con su futuro, si no, no habría hecho lo que hizo, ¿no? Pero claro, el resto... Pero yo recuerdo que yo conversaba con el doctor Seguín y hablábamos en el departamento de psiquiatría del Obrero, donde yo era conferenciante esporádico y fui acogido, y siempre agradecer eso por el doctor Seguín, ¿no? Y él sostenía, y tenía buenas razones, y decía que este pueblo era un pueblo deprimido y que por eso era tan alcohólico. Y ahora acabo de ver la noticia de que el 13% de alcohólicos tienen menos de 18 años de edad aquí, ¿no? ¿Y por qué se alcoholizan tan pronto? ¿No? Si fuera este crecimiento y todo esto, cosa que no se puede negar por el lado material, ¿no? Sí, pero en el otro lado, aquel que ahora, antes no se hablaba de gente menuda que podría estar tomando ocasionalmente tragos, pero no estar alcoholizada. ¿Usted cree que eso tiene un buen pronóstico? Yo creo que no. No. Yo diría que el alcoholismo es algo sobre lo cual en general ha habido poca atención pública. Los consumos de alcohol y la relación que tiene con la violencia doméstica, por ejemplo, es una cosa ampliamente sabida y con pocas políticas de prevención. El hecho que usted menciona sobre que hay un mayor alcoholismo entre jóvenes, esos datos a mí siempre me generan la siguiente duda. Es decir, ¿es una situación que ha empeorado o es que recién está habiendo una atención pública sobre un problema que viene de... Pero le voy a comentar, por ejemplo, unas estadísticas que presentó Cedro hace ya 3 años o algo así, 2 o 3 años. El aumento de alcoholismo femenino. Y claro, se decía, cosa que creo que todos podemos aseverar, hasta mediados de la década de 1980, usted en los lugares públicos no veía a las mujeres tomando cerveza. Quizá la tomaban, pero no así públicamente. Y ahora, según Cedro, las mujeres toman tanto como los hombres. Eso ha ocurrido en 25 años. Bueno, porque también hay una mayor presencia de las mujeres en espacios públicos. Usted sabe que cuando... ¿Pero por qué se van a drogar y por qué se van a alcoholizar? Puede haber esa presencia, pero ¿por qué, digamos, van por el... ¿no? Porque hay un nivel de insatisfacción personal enorme, por supuesto. Pero eso ha aumentado. Pero antes, digamos, las alcohólicas no eran... Eran en todo caso de puertas para adentro, ¿no? No sé, pero ahora, desde el momento en que las mujeres salieron y dijeron que yo puedo hacer todo y que viva la vida, ahí estamos, ¿no? Viene también ese tipo, digamos, de expansión, lo que llamaba el doctor Max Arnillas Arana, la expansión catatímica, no son esos momentos de exaltación donde uno cree pues que es capaz de abrazar a todo el mundo, como decía recientemente una poeta. Imagínense en qué proyecto abrazar a todo el mundo, ¿no? Es como querer a todos los seres humanos, ¿no? Que siempre le parecía ridículo y además imposible y además no deseable a Freud, ¿no? Como me parece un disparate eso.
Según usted, el llamado descentramiento, dígame, ¿de quién es exactamente? ¿Habermas era eso del descentramiento? ¿O de Piaget? Piaget. Piaget. Bueno, te dice, dos principios, ¿no? El reconocimiento de una evolución moral y la admisión de otras personas con derechos iguales a los míos. Así es, así es. Bueno, lo primero es teórico. Bueno, la evolución moral es como, digamos, uno pasa primero de no tener reglas compartidas, valga la expresión absurda, a tener reglas iguales, pero por pura obediencia, a luego plantearse la posibilidad de esas reglas, discutirlas y poderlas cambiar y mejorar, ¿no? Entonces, pasar de la obediencia ciega a la idea de plantearse cambiar reglas es lo que ahí llamo una evolución moral, ¿no? Y lo que tiene mucha presencia en la actualidad, desgraciadamente todavía 20 años después, me parece que sigue teniendo sentido, es la moral basada estrictamente en la obediencia. Los medios de comunicación infunden mucho temor en la población. Por ejemplo. Cuando se habla sobre crímenes, sobre el terrorismo, el narcoterrorismo, es una forma de tener a la gente asustada. Entonces, cuando la gente está asustada, ¿qué hace? Obedece. Una persona asustada no puede tener espacio para ponerse a pensar cómo puedo cambiar las reglas de tal o cual otra forma, sino en medio del terror la gente obedece. Uno está asustado y mira, te va a pasar esta cosa tremenda, o está pasando esta catástrofe. Nadie se va a poner a deliberar cuando le dicen estás ante una catástrofe inminente, ¿no? Y esto se prolonga pues mucho tiempo. Entonces tener a una población sistemáticamente asustada en nuestro país es la forma más eficaz de gobernar, ¿no? En la página 198, comentando la pregunta vargasiosiana de la conversación en la catedral, ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú? Usted dice, siempre me llamó la atención tanta simplonería convocada alrededor de una frase que ciertamente no era pronunciada por quienes estaban en las condiciones de vida más precarias. Por el contrario, había un tufillo autocomplaciente en la pronunciación que le quitaba toda credibilidad. El Perú se había choleado y eso entonces y ahora produce incomodidad en la cultura escrita. O sea, el Perú se había jodido porque se había choleado, ¿eso es lo que usted quiere decir? Sí. Pero tratando de entender la expresión, porque fíjese... Acá se ha publicado, doctor, un libro que se llama, eso lo publicó Milla Batres, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y todo el mundo opina y dice y critica. Así es. ¿Sabe por qué? Porque cuando... La frase cantina, sí pues. digamos, fíjese, la idea es, cualquier ser humano, cuando está realmente jodido, en primer lugar, le da vergüenza. A una persona realmente jodida le da mucho roche decir, pucha, estoy jodido. No, así nomás no lo va a decir. Entonces, cuando la gente dice... En la cantina, sí, ¿eh? En la cantina, porque en efecto, ahí hay otro tipo de estimulantes en juego, digamos. Pero justamente porque se requieren esos estimulantes, porque de otra forma no se diría así no es. Entonces, cuando alguien está verdaderamente jodido, pues siente vergüenza, quiere disimular, pero cuando todo eso se dice así tan airadamente, pasa algo que yo sí creo que es una transformación muy, muy grave, Marco Aurelio, que a mí sí me preocupa, y es que fíjese, la mayor parte de los intelectuales que escriben sobre el Perú ya no quieren al Perú, o sea, no lo quieren. O sea, esa expresión solamente la puede decir alguien que se siente tremendamente distante, o sea, los jodidos son los otros, ¿no? Yo sigo con mi vida. Si no, yo estaría personalmente avergonzado. Claro. Tan avergonzado que probablemente lo diría, pero a nivel de diario íntimo, pero no como, oiga, título de un libro o expresiones de ese tipo. Es decir, una persona realmente jodida dice, si lo dice, en un tono de congoja, un tono de congoja, de vergüenza, de titubeo.
Pero oiga, no, acá se dice a los 4 vientos, ¿en qué momento se jodió el Perú? El Perú está jodido y eso pasa por una frase inteligente. Oiga usted, estamos realmente mal, ¿no? Realmente mal. Claro. Pero oiga, ahora que digamos el Perú es una marca, lo cual es absolutamente aberrante, ¿no? Entonces, imagínese usted, ¿no? No podríamos estar jodidos, porque el comerciante pues tiene que estar bien para poder vender su producto, ¿no? Y bueno, me contaba hace poco el profesor Millones, que acababa de regresar del Cusco, que el Cusco cada vez está peor, es irreconocible, ¿no? Y había ya oído hablar de que van a poner junto a Machu Picchu un hotel no de 5 estrellas, sino de 500 estrellas, con una inversión de no sé cuántos miles de millones. Bueno, sí, eso sí me parece así, algo teratológico, ¿no? Ya monstruoso. Y sin embargo, me parece bien, ¿no? Porque además, como acá todo se va a declarar patrimonio, no solamente de la nación, sino de la humanidad. Hasta el Quironquilca, pues, ¿por qué no lo incluimos también, ¿no? Entonces me parece que hay una especie de abaratamiento de cosas bien peligrosas, ¿no? Abaratamiento más del lenguaje, ¿no? Porque fíjese, es como pasar en muy poco tiempo de qué jodidos estamos a somos la 8ª maravilla del mundo. Algo así. Pero eso, lo que quiere decir es... tránsito violento. Ya. Tránsito violento. Sí, y esos tránsitos violentos generalmente llaman a sospecha, pues, no son tan reales, ¿no? O sea, las transformaciones radicales toman su tiempo en la vida personal y en la vida de las colectividades. Entonces, eso de pasar de conversión de la catedral a la marca Perú, así tan... Sí. Ahí hay algo como para ponerse a pensar un poquito, ¿no? Mucho. Vamos a hacer acá una última interrupción y ya volveremos. Este es el último tramo de una entrevista muy interesante con el doctor Nugent. En la página 199 y en las dos siguientes dice que el mal no es el racismo, sino el gamonalismo. Lo característico del gamonalismo, dice usted, no es la exclusión. Por el contrario, se trata de la proliferación de formas particulares de inclusión para evitar formas generales de inclusión. Es lo que se llama más familiarmente las argollas. Un mundo donde la solidaridad se convierte en sinónimo de complicidad y encubrimiento. La derecha, dice usted, no satanizó a Velasco porque hizo la reforma agraria mal, sino porque la hizo. Así es. Y es algo que no le pueden perdonar y es algo que les duele hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿cuál es la repercusión, digamos, de esto ahora? Porque estamos hablando de un acontecimiento que tiene más de 40 años. Entonces, ¿no se lo perdonan 40 años después? Bueno, todavía en los periódicos, en los medios de comunicación, uno encuentra opiniones sobre, no sé, política económica o lo que sea, y la peor pesadilla es el régimen de Velasco, ¿no? Eso es, a pesar de que, como usted señala, es algo que tiene una antigüedad de hace 40 años. Entonces eso me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué, digamos, después de 40 años, han habido tantos otros presidentes después, se sigue mencionando eso como la gran pesadilla, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Velasco como para que sea recordado con esa especie de odio y temor por parte de la derecha? Y la verdad, cuando uno ve los logros en términos digamos, numéricos, la reforma de Velasco fueron en el campo de la industria relativamente tímidas, pero sí tocó algo que fue crucial, que fue esta cultura de la hacienda, la idea de yo soy el que mando y los demás me obedecen, ¿no? Es decir, la cultura de la servidumbre en cierta forma. Y eso está cambiando muy lentamente, es lo que yo le digo, por ejemplo, y que sería interesante escuchar alguna respuesta por parte de los que se siguen horrorizando por la reforma del área de Velasco. Fíjese cómo en el habla cotidiana, hoy en día, para mostrar que alguien tiene una actitud prepotente,
se le dice, ¿y quién se ha creído que está en su chakra? Ajá. La idea de, oye, sé más respetuoso, no estás en tu chakra. Es decir, la chakra en la vida, en el lenguaje cotidiano, empieza a ser descrita como lo que probablemente en efecto fue un lugar de arbitrariedad y maltrato. Uh-huh. Entonces, y eso en el habla cotidiana hoy en día aparece, ¿no? Y eso me parece que es algo muy saludable, la verdad, ¿no? Y usted, haciendo una prospección, habida cuenta del advenimiento de la llamada posmodernidad y de la presencia ya indubitable de la sociedad informática, que no es la sociedad ágrafa ni la sociedad de la lectura, sino la sociedad de la visión fundamental y de la interconexión básica, ¿no es cierto? Entonces, por eso queda relegado todo aquello que sea concentración, estudio, dedicación, y entonces estamos sujetos a 1001 estímulos. No es que eso esté bien o esté mal, si es que eso ya no puede ser, por ahora al menos, de otra manera, ¿no? Entonces, yo lo que veo, y se lo decía justamente al psicoanalista Scrivens, ¿no? Le decía, ahora, el paciente, por ejemplo, tiene menos mundo interior que un paciente de hace 20 años. Entonces era más fácil vérselas con la problemática de ese paciente de otro tiempo y no con este paciente que está proyectado hacia la exterioridad y que le resulta muy difícil ensimismarse por carencia de contenido interior o por un contenido o por una dentrura precaria, ¿no? Ahora eso es así, o sea, nos guste o no nos guste, es así y no va a ser de otra manera. Y él me decía que efectivamente ahora era más problemático tratar, porque ahora había menos posibilidades de que el paciente, ¿no? Tenga esta introspección y este ensimismamiento. ¿Usted cree que es así? Yo diría que hay cambios, en efecto. La idea de el sujeto, usted menciona el caso del paciente en el espacio del consultorio, como que alguien antes era alguien donde, digamos, en el tratamiento psicoanalítico podía meterse en el interior y que ahora ya no, porque estaría volcado hacia afuera. Yo le diría que eso yo lo vería en partes así, en el sentido en que está volcado hacia afuera, pero además en el propio psicoanálisis, hoy en día ya no, en efecto, a diferencia de hace 30 años, ya no es el énfasis tanto en qué pasa dentro de la mente del paciente, sino cómo es la relación que se establece entre el paciente y el terapeuta o el analista. Y que eso es lo importante y eso es lo que hay que analizar. Y sí me parece que eso es una consecuencia de la transformación en los medios de comunicación. Es decir, no es tanto que ahora hay un yo vacío, aunque hay sensaciones muy fuertes de vacío, pero de lo que se trata es de entender qué pasa en la relación. Por eso se habla de psicoanálisis, terapias psicoanalíticas relacionales. Y yo lo que creo es que vivimos en un mundo donde sí, la capacidad de relacionarnos ha aumentado y claro, también ha disminuido o se hace más difícil la parte de un cultivo más deliberado de la individualidad. Pero entonces no solamente ha aumentado esa capacidad relacional y numéricamente hablando también hay un incremento, sino que ha aumentado también la indigencia. No me refiero a la indigencia de bienes materiales de sustento, sino me refiero a la indigencia, digamos, por falta de contenido, por falta de cultura, por carencia espiritual, etcétera, ¿no? A ese tipo de indigencia. Sí. Si me permite la interrupción, Marco Aurelio, yo pensaría, no es exactamente que la gente no lea tanto como antes, porque generalmente las réplicas son estos libros de Harry Potter y que son pues centenares de páginas. Yo donde sí vería el problema, ¿sabe?, es en vivir aceleradamente.
hay ciertas cosas que solamente maduran lentamente y que no se pueden apresurar, desgraciadamente. Ciertas transformaciones personales, la experiencia de crecimiento personal, la experiencia de qué hacer con la propia vocación, es una maduración lenta. Y el problema es que el mundo cotidiano está en la lógica de querer las cosas para ayer. Claro. Entonces, hay un desencuentro muy terrible entre exigencias que dicen, ya, esto lo quiero ya, ahorita o para ayer, y procesos de transformación emocional, intelectual, que toman su tiempo. Escribir un buen poema no se escribe en un minuto, ni en una hora. Generalmente en una hora se podrá, digamos, cosechar lo que ha sido producto de una elaboración que ha tomado semanas, meses, probablemente años. Y el doctor Washington Delgado me decía, por ejemplo, que aun cuando uno siga todos los cursos que haya de lectura veloz, hay cosas que no se pueden leer con velocidad, por ejemplo la poesía. Así es, así es. ¿No? Entonces, igual, ¿no? Hay todo un proceso, una lentificación lectural que no se aviene con la época de velocidad y de atropello que es esta, ¿no? Así es. Entonces, se lo digo a usted en el sentido en que yo no vería tanto la oposición entre, por ejemplo, imagen y escritura, sino entre un ritmo eléctrico muy acelerado y un proceso de maduración, de crecimiento que no puede ser eléctrico, pues, sino que toma su tiempo. Pero doctor, vea, desde hace ya un buen tiempo hay varias características y varios estudios que revelan que ahora los estudiantes de colegio y universidad no entienden lo que leen o no entienden lo que oyen. Pero estas dos cosas, para no hablar de otras dos, pero estas dos cosas son lesiones cerebrales. Entonces, yo he sostenido y sostengo que la sociedad informática, sin que haya una lesión orgánica cerebral propiamente dicha, está induciendo este tipo de disfunciones por lo que significa estar en una sociedad como esta, ¿no? O sea, ahora usted de repente comprueba de que ahora los alumnos ya no entienden lo que leen, que ya no entienden lo que dijo el profesor, pero hace 30 años sí entendían y sí leían y entendían. ¿Qué cosa ha ocurrido? No es el sistema, no, es que la persona ya no puede, no tiene esa capacidad, está dañada. Fíjese, a ver, permítame que le cuente un episodio personal, Marco Aurelio. Cuando yo estaba en estudios generales, años 70, o sea, hace ya una respetable cantidad de tiempo, yo tuve un profesor de Historia Universal, Honorio Ferrero. Ah, sí, por supuesto lo conocí. Y que fue uno de los profesores que probablemente sus clases más impacto intelectual tuvieron en mí. Y era un autor que, digamos, explicaba el Renacimiento italiano. Hay una clase sobre el Renacimiento italiano. Burckhardt, recuerdo. Así es, Burckhardt. Sí. Pero él podía terminar hablando sobre, no sé, pues, el muro de Berlín, digamos. Y de ahí saltar a, no sé, cómo era la pintura de Picasso a comienzos del siglo XX, o luego pasar a, no sé, pues de repente la Divina Comedia en el siglo XIII. Y yo la verdad estaba fascinado porque él no era lineal en su experiencia, sino hacía conexiones. Sin embargo, la mayor parte de mis amigos lo detestaban. Lo llamaban Tarzán porque se iba por las ramas. Pero ¿sabe por qué lo detestaban? Porque no se podía tomar apuntes, pues. Claro. Porque, digamos, si uno quería tomar apuntes, no, pues cambiaba Así es. de tema. Entonces, la diferencia con los estudiantes de ahora es que, en efecto, ahora ya no toman necesariamente apuntes, pero en mi experiencia como profesor, yo le diría que la mayor dificultad que he encontrado, lo que usted señala es verdad, hay poca lectura, poca comprensión, pero fíjese, Marco Aurelio, yo no creo que ese sea el principal problema. El principal problema, como yo lo he visto en el aula, es que los muchachos, muchachas puedan expresar su propia opinión. Porque asumen que una propia opinión es algo ilícito, ilegítimo, que el profesora se va a enojar. Entonces, hacer que se puedan escuchar a sí mismos y tener una elemental confianza intelectual, yo diría que es clave. Porque ¿por qué los muchachos no leen o no prestan atención? Porque hay una tremenda crisis de autoconfianza intelectual. Los jóvenes
terminan el colegio y por el tipo de formación, en efecto, no tienen autoconfianza intelectual, pues. Entonces, no están seguros de lo que piensan o de lo que sienten. Entonces, llega una clase y el profesor dice, tienen que leer tal cosa que no entendió. Entonces, claro, en Internet hay un montón de sitios que ofrecen resúmenes y cosas, pero lo que el muchacha quiere aprender, yo diría que es a tener un sentido básico de autoconfianza intelectual. Y eso, en efecto, el sistema educativo, tanto escolar como superior, no se los está ofreciendo. Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que solo nos resta agradecer muy sinceramente la voz y presencia del doctor Nugent, y con ustedes será hasta el programa siguiente.